Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, yo quiero empezar, como acababa el consejero que acaba de hablar, en primer lugar, dando un agradecimiento a las trabajadoras del ámbito de la salud en los centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Agradecimiento que entiendo será compartido por todos y cada uno de los diputados y diputadas que nos encontramos en esta sala. Porque, como iremos desgranando a lo largo de esta interpelación, la realidad es que sois vosotras las que sostenéis realmente y hacéis que un sistema que está haciendo aguas constantemente, pues a pesar de todo, se preserve la salud y los cuidados de las personas con discapacidad, especialmente a las enfermeras y a las TECAES que hoy estáis aquí. Y como creo que se sumarán todos y cada uno de los diputados, quería empezar también por decirle, porque entiendo que la consejera, que siempre ha hecho ese reconocimiento a las trabajadoras, a los profesionales y a las profesionales del sistema de salud, pues se sumará también. Y yo lo que le pido es que, además de agradecerlo, actúen en consecuencia. No las discriminen con respecto al resto de profesionales del ámbito de la salud. No tengan que elegir entre atender su vocación, la atención a las personas con discapacidad, grandes dependientes o exclusión social, o tener el mismo número de puntos que cuando trabajan para el SERIS. Y esto es una realidad. El mismo trabajo genera diferencia de puntos, la mitad por los servicios prestados en uno o en otro ámbito. Pero es que, además, podría parecer que nos estamos preocupando exclusivamente por la situación de las trabajadoras de este sector, que ya sería importante, ¿verdad? Pero es que, además, esto redunda clara y absolutamente sobre la cobertura de las vacantes que se producen en esos centros. Y no, señora Martín, la solución no pasa por reducir ratios. La solución no pasa por poner sobre un papel las contrataciones y no garantizar que eso tiene un trasfondo y una trascendencia efectiva a la hora de la presencialidad de esos profesionales en cada turno. Eso no pasa por tener un montón de gente contratada y que luego físicamente y día a día haya un número que no llega para atender con dignidad. Eso no pasa por no adecuar el sistema de medios materiales con los que se cuentan en esos centros a la nueva normativa. Creo que es fundamental la aplicación, por ejemplo, de la nueva regulación en materia de control a la contención mecánica o farmacológica de los pacientes en estos centros, pero se requiere de adaptaciones en los materiales con los que se pueda trabajar. Es fundamental atender las necesidades de las personas que allí residen, adaptándolas a sus necesidades vitales. Vamos a poner distintos ejemplos a lo largo de esta interpelación, pero quería centrarme también en un aspecto que ya le pregunté. Esta interpelación, señora Martín, viene como consecuencia de que no me ha quedado otro remedio. Y es que cuando yo pregunté al Gobierno de La Rioja, le pregunté a usted cuáles eran las listas de espera para las personas con discapacidad a la hora de la atención residencial, usted me contestó que es difícil hacer un cálculo aproximado a la realidad de lo que sucede. ¿Cómo va a ser difícil hacer un cálculo del tiempo de espera medio en la solicitud de centros residenciales permanentes? Mire, solo hay que llamar a las personas que están en esa lista de espera, algunas de ellas más de 7 años. ¿Qué le parece? ¿Que es difícil o fácil complicar? Mira, desde que me apunté hasta que sigo sin estar, de momento llevamos al menos 7 años. 7 años en un caso, 3 en otro. Bueno, y esa es la realidad. ¿Y hay causas que lo justifiquen? Pues sí, la de siempre. El abandono a la inversión en los servicios sociales, la no adaptación, la no creación de nuevos centros públicos que garanticen ese derecho y la aplicación de las leyes sin invertir lo necesario para que esas leyes tengan efectividad real. Porque, por ejemplo, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Fuenmayor, pues como usted sabe, se ha modificado y así como antes, cuando cumplían una determinada edad, eran trasladados a centros de mayores, pues ahora la realidad es que permanecen allí.
y, por tanto, hace que no queden plazas vacías para atender las necesidades de las personas jóvenes. Pero es que, además, incluso tampoco el centro reúne las mismas condiciones que reunía antes. Con la pandemia se aprovechó para cerrar el centro de día, ya no hay centro de día. Aquí lo que vemos es recorte tras recorte en los recursos de los servicios sociales. ¿Cuánto tiempo hace que no tienen médico en Fuenmayor? Un centro que, como le decía, como consecuencia de estas decisiones políticas que se pueden apoyar, pero que requiere de una mayor inversión para garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad se resuelven en el momento en que se generan. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que no hay, que estamos hablando de un centro que ha pasado a hacer en la práctica un centro de atención a grandes dependientes. Y, sin embargo, bueno, pues comentaban algún ejemplo. Necesitaban 2 personas a la vez oxígeno y solo tenían un aparato, se lo tenían que repartir. ¿Es que de verdad tenemos que repartir el derecho a respirar, señora Martín? ¿No puede asumir el Gobierno de La Rioja una inversión en los materiales necesarios para atender las necesidades vitales de esas personas? Hace en ese centro también 2 meses que no hay dirección del mismo. No hay médico, nadie se preocupa y la realidad es que lo que dicen es que ya irá el médico de Fuenmayor. Bueno, como resulta que yo empezaba esta interpelación agradeciendo el servicio, me consta que el trabajo de las trabajadoras de ese sector pasa incluso por intentar buscar un médico, un profesional médico que esté dispuesto a acudir allí. Y uno de los médicos de Fuenmayor plantea que iría por las tardes, evidentemente con la retribución correspondiente. El Gobierno de La Rioja dice que no. Tampoco hay dinero para eso, señora Martín. Pero es que en el centro de Lardero llevan más de 2 años sin médico también. ¿Qué pasa? Que cuando se van jubilando o cogen la baja aprovechamos para amortizar plazas. Esa es la política del Partido Popular. Le da la risa. Yo entiendo que le dé la risa, pero yo conozco a una persona que reside, por ejemplo, en el Camp de Fuenmayor y que gracias a la intervención que excedía de sus funciones de una enfermera, que tras llamar a un médico y no poder venir porque no hay médico disponible en ese momento, pues tuvo que hacer una intervención que le salva la vida. A usted le hace gracia. Le garantizo que a su hermana no le hizo ninguna gracia que no hubiera un médico para atender una necesidad vital, señora Martín. Como tampoco le hace mucha gracia a las personas que residen con personas con discapacidad y que por el envejecimiento de los padres en ocasiones no pueden hacer frente a los cuidados que su hijo o hija necesita y llevan 7 años de espera o 2 años de espera o incluso 3 o 4 meses de espera para poder convivir en esa residencia. Pues bien, y le preguntaba, ¿por qué trata usted peor o en peores o les da menos puntos o les da menos condiciones y menos retribuciones a las trabajadoras de salud que trabajan en los servicios sociales? Usted no comparte lo de igual trabajo, igual salario. Usted no comparte que para atender a las personas más vulnerables necesitamos a los mejores profesionales. Pues estoy segura de que incluso usted lo comparte. Solo le pido que en este momento en el que no está haciendo otra cosa que hacer incendios, generar incendios, se ponga realmente a trabajar en lo que es una necesidad. La residencia de Lardero, un centro especializado en la exclusión social. No puede usted tratar todo igual, aunque sea diferente. Es un centro pionero, con una atención especializada para una gestión de una problemática que es fundamental para nuestra sociedad. Pues en un centro que es un centro especializado en exclusión social, pues resulta que no hay ni educador ni integrador social más allá de las 3 de la tarde. Y son las propias trabajadoras del ámbito de la salud, que tienen una ratio acomodada a las personas de enfermería y no a la totalidad de los residentes en esas
en esa residencia las que tienen que atender sin tener la formación ni la capacidad. Pero es que además se requiere de una dirección en esos centros que garantice el cumplimiento de la ley, que garantice la coordinación interdisciplinar entre los distintos profesionales. Necesitan todos los profesionales del ámbito de salud poder acceder a las situaciones médicas de cada uno de los usuarios de esos centros. Espero, señora Martín, que deje de reírse y se ponga de una vez a resolver los problemas de los riojanos y de las riojanas, aunque sean de exclusión social, aunque sean grandes dependientes o aunque tengan discapacidad. Muchísimas gracias, señora Moreno. Mire, señora Martín, es una pena, realmente es una gran tristeza que usted no aproveche esta interpelación para dar tranquilidad a las familias y a las trabajadoras del sector sanitario de los centros de servicios sociales. Y es una pena porque, mire, usted quiere hacer lo que hace siempre, venir aquí a contar, bueno, a decir, a no dar respuesta ni a una sola de las cosas que se le plantea, ni una sola, a decir siempre que la culpa la tienen otros. Mire, cuando uno asume una responsabilidad no va solo de que el presidente Capellán salga aquí a anunciar los millones que va a dar para los aranceles o los millones que va a dar para adquirir vehículos a las empresas de transporte. Esto va también de que los miembros del Gobierno den respuestas a las necesidades de las personas, especialmente de los más vulnerables. Mire, cuando usted dice que esto es para los votos, el problema es que se desvela usted, que no saben hacer otra cosa que campaña, propaganda y nada en dar respuestas. Lo mínimo que usted tenía que haber dicho es que va a ponerse a resolver la falta de médico en el centro de Lardero y en el centro de Fuenmayor. Eso es lo que tenía usted que haber dicho, señora Martín. Tenía que haber venido a decir que va a resolver que no sean discriminadas las trabajadoras de salud de los centros sociales con respecto a los del Servicio Público de Salud, porque es la manera de que no se queden sin cubrir las plazas que usted genera. Mire, señora Martín, ese es el problema. No queremos para las personas que están en los centros de mayores o de dependientes o de exclusión social las mismas listas de espera que tenemos para que me atienda un médico. No pueden sobrevivir a que un médico de atención primaria tarde 12 días, como es el caso de mi médico de atención primaria. Y, señora Martín, se contradice usted en todo lo que dice, porque es que ustedes aprobaron un decreto 12/2025 de 25 de febrero por el que se regula el personal de modelo de atención integral centrada en las personas en la residencia de personas mayores y la coordinación sociosanitaria. Aquí usted habla de profesionales médicos en esos centros, de profesionales de enfermería, de TECAES. Bueno, no, de TECAES ni las nombra, porque ¿para qué, verdad? Les sobran a ustedes todos. Y ese es su principal problema, que no da ni una sola respuesta a las necesidades de la gente. Y el problema, señora Martín, es que le gustará más o menos, pero cuando una persona mayor está en su domicilio no requiere de tener una atención de personal de enfermería, de TECAE, cotidianamente, mientras que en los centros residenciales sí. Por eso no solo hay en turno de mañana, por eso también es importante que haya esos profesionales en el turno de tarde y en el turno de noche, porque son necesidades específicas, porque la gente no opta por irse a un centro residencial porque le guste más vivir allí que vivir en su domicilio. Opta a eso porque tiene unas necesidades que no pueden ser atendidas en el propio domicilio. Y le compete a usted, señora Martín, resolver los problemas de la gente. Si no quiere que venga aquí y mi intervención pueda tener consecuencias a los efectos de los votos, haga usted su trabajo. Dejen de contar milongas y resuelvan los problemas de la gente. Y así le votarán a usted. No tenga usted ningún problema. Y le pido otra cosa, no desprecie este Parlamento. Este Parlamento está también para que hagamos oposición, para que hagamos crítica al Gobierno, señora Martín. Mire, puedo bajar o puedo subir, pero desde luego prefiero este tono, porque estamos hablando de un tema muy serio, que las risitas a las que usted nos tiene acostumbradas, y que venga a mentir. Eso sí que es mentir, señora Martín. Dígame usted
la última persona con discapacidad que entró en el centro de Fuenmayor, dígame la última, y dígame la última que ha rechazado la entrada después de haberlo solicitado. Dígame, no el nombre, que ya sé que atentaría contra la protección de datos, dígame la fecha y el día en el que ese rechazo se produjo. No busquen excusas, señora Martín. No tienen un sistema que nuestra sociedad necesita. No tienen el número de plazas que nuestra sociedad demanda. Y ya a esta política nos tienen bien acostumbrados. Decir que tienen los presupuestos más sociales de la historia para luego, en la práctica, no tener profesionales que puedan atender las necesidades vitales de la gente. Como siempre, señora Martín, oportunidad perdida, pero solo le pido que no siga haciendo perder a los trabajadores de esos centros, a las trabajadoras de esos centros y a las personas que lo necesitan más oportunidades. Contrate la directora del centro de Fuenmayor, contrate la responsable del centro de Fuenmayor y contrate los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y TCAEs que esas personas necesitan. Gracias, señora Moreno.